Mi abuelo cuenta que cuando era joven se dedicaba al comercio. Todos los días se dirigía a su huerto que estaba a un par de kilómetros de la casa y se traía todo lo que podía vender, en especial papas y trigo. Las personas del pueblo ya conocían a mi abuelo y ni bien llegaba con sus productos le compraban todo lo que traía. En una de esas noches cuando mi abuelo ya estaba por dormirse, se acordó que el día siguiente sería la feria del pueblo y que era el mejor momento para vender toda su mercancía. Pero como ya era muy noche no sabía qué hacer, si levantarse a esa hora e irse a su huerto y traer todo lo que pudiera, o si seguir durmiendo. Como en esos años mi abuelo era muy joven, pensaba más en el dinero que podía hacer en la feria que en su seguridad propia. Aunque el pueblo donde él vivía era chico, salir de noche era muy peligroso por los animales silvestres que lo habitaban, y más aún llevando mercancía. No quiso pensar mucho y se puso su ropa de trabajo y salió a su huerto en plena noche. Pasado de media hora llegó al huerto y vio que tenía varios sacos de papa. Sin demora puso todo lo que el burro pudo cargar y se dirigió al pueblo con la intención de llegar muy temprano y agarrar buena venta. Sin embargo, lo que no contempló fue la enorme carga que tenía el pobre burro. Faltaba poco para llegar al pueblo, pero el burro ya no podía seguir. Por más jalones que le daba, este se quedaba inmóvil, supongo que agotado por el andar en plena noche. Mi abuelo hizo conciencia que el burro estaba cansado, así que mejor decidió que descansara media hora y de ahí seguir al pueblo. Después de esa media hora, mi abuelo dice que el burro se levantó solo y ambos siguieron adelante. Más avanzado empezó a notar que el animal ya no quería caminar. Creyó que estaba nuevamente cansado, pero al verle la cara notó que no era eso, pues la mirada del burro denotaba susto, miedo, como si algo lo espantara en el camino que estaba adelante, y era por eso que no quería seguir caminando. Pero como ya faltaba poco, no quería quedarse a pasar la noche en medio de la casi nada. A como pudo, entre empujones y tirones hizo que avanzara. Más adelante mi abuelo dice que el burro estaba temblando a tal punto que parecía que los sacos de papa estaban por caerse. Cuando estaban por llegar a un riachuelo vio que el burro estaba más asustado que nunca, tanto que dejó caer los sacos de papa. Mi abuelo se enojó, así que empezó a hablar con el burro que le diera chance de llegar al pueblo, pues ya faltaba poco. Justo estaba subiendo los sacos de papa nuevamente al lomo del animal cuando dice que escuchó que alguien se estaba acercando hasta donde ellos estaban. Rápidamente mi abuelo soltó el saco de papa y miró por todo el lugar, pero no vio nada. Nuevamente se agachó para cargar el saco de papa y fue ahí cuando el burro salió corriendo de regreso a casa. Mi abuelo enojado alcanzó a decir: "Qué burro tan mañoso me salió, botó los sacos de papa a propósito para no llegar al pueblo, ya verá cuando lo alcance". Al momento que mi abuelo estaba levantando un saco de papa, miró hacia adelante denotando algo raro. Desde lo lejos vio a una mujer que estaba yendo por el mismo camino que él. Notó que era una mujer porque vestía con un vestido largo de color blanco y desprendía una cabellera larga que ondeaba con el poco viento de la noche. En ese tiempo mi abuelo era soltero, así que afanado por la mujer cargó un saco de papa como si no pesara nada y enseguida fue detrás de ella. Cuando estaba cerca de la mujer le empezó a hablar preguntándole qué hacía en ese lugar a altas horas de la noche. Pero por más que le hacía preguntas a la mujer, ella no respondía nada, solo seguía avanzando. Como la mujer no le hacía caso, decidió ignorarla también y seguir cargando el saco de papa. En otro intento de llamar su atención se adelantó a la mujer, pero al instante de hacer eso dio un tropezón y dejó caer el saco de papa. Mi abuelo, asustado que el saco de papa le cayera encima a la mujer, se dio la vuelta para disculparse. Al darse la vuelta se llevó un susto de muerte. Resulta que la supuesta mujer que quería conquistar no era una mujer, sino un demonio. Aquella mujer que de espaldas se veía tan femenina tenía un rostro de caballo. Ni bien vio que no se trataba de una mujer, mi abuelo salió corriendo como alma en pena.
Por momentos volteaba para ver si esa mujer lo venía siguiendo y sí, aquella cosa con cara de caballo venía detrás de él. A toda prisa se regresó a la casa en vez de irse al pueblo que quedaba más cerca. Mi abuelo dice que corrió como loco por mucho tiempo, tanto que ni siquiera sintió hasta que llegó a la casa. Al llegar justo vio que su burro estaba en la puerta de la misma esperando a que la abrieran. Ni bien llegó a la casa, abrió y ambos junto con el burro se resguardaron dentro y cerraron todo con trancas. Lo que restó de la noche la pasó en vela asomándose por la ventana a ver si esa mujer caballo lo venía siguiendo, pero por fortuna no fue así, o al menos mi abuelo no llegó a verla. Mi abuelo cree que eso que le pasó fue por haber tratado mal a su pobre burro, aunque una vez que contó esta historia a algunos conocidos, estos le dijeron que esa noche tuvo mucha suerte, que esa mujer caballo no se lo llevara, porque eso siempre se lleva a los hombres solitarios, y una vez que se los lleva jamás regresan. Hace un tiempo atrás mi madre me contó la historia de cómo un amigo le salvó la vida cuando ella era joven. Cuando mi madre era más chica vivía en el campo y para ir de un pueblo a otro lo tenía que hacer caminando. En ese entonces mi madre siempre iba de pueblo en pueblo a vender varios productos que su padre producía en el campo. Esa labor la realizaba en compañía de otros comerciantes para no ir sola y así tener mayor seguridad. Por suerte en todos los viajes que ella realizaba había un amigo que iba con ella a todas partes y nunca la dejaba sola. En una ocasión mi madre dice que tuvo que hacer un viaje de madrugada pues una señora de un pueblo aledaño le hizo un pedido muy grande de verduras y esa oportunidad no la podía dejar pasar por el buen dinero que se iba a ganar. Los demás comerciantes le dijeron que no podían acompañarla, ya sea por la hora del viaje que era muy de madrugada, a las 4 para ser más preciso, o bien porque no tenían productos para vender. Mi madre es de esas mujeres que no se dejan intimidar por nada ni por nadie, así que armada con un machete decidió tomar el riesgo y partir en plena madrugada de esa noche. Además ella sabía que no iría sola, tenía un amigo que siempre la acompañaba a todas partes. Ella pasó por su amigo, pero le informaron que él tenía unos días de no llegar a la casa. Había ido a entregar unas cosas a otro pueblo y estaba ausente. Al final no le quedó de otra que irse sola. Estando de camino se dio cuenta que el sendero donde ella iba estaba muy feo, lleno de piedras, ramas, maleza y cosas moviéndose de aquí para allá. Para suerte de mi madre sabía muy bien cómo andar por esos lugares. Ella no se rajaba por nada. Después de caminar por más de 10 minutos, desde lo lejos vio que alguien estaba yendo por el mismo camino que ella. Trató de darle alcance pensando que podría ser un conocido, quizás, y por qué no, podría tratarse de su amigo. Y sí, en efecto, una vez que logró alcanzarlo se dio cuenta que era su amigo. Mi madre sorprendida le preguntó qué hacía ahí, por qué no estaba en el pueblo. Pero su amigo no respondió ninguna de sus preguntas. Mi madre le seguía hablando, pero él no decía nada. Le preguntó si estaba molesto por algo o qué le había hecho para que no le contestara. Justo cuando mi madre estaba por adelantarse y dejarlo atrás, su amigo al fin le habló. Con una voz muy baja le dijo: «Guarda silencio. Hay personas escondidas en el monte, capaz si son rateros». Mi madre asustada empezó a espejear pero no vio nada. Le dijo que estaba imaginando eso, que la noche le hacía ver cosas que no existían, así que mejor siguieran avanzando. Pero cuando llegaron cerca del campo alto del pastizal, ahí se dio cuenta que su amigo sí tenía razón, porque vio que varios tipos se pusieron al frente impidiéndoles avanzar. Uno de ellos gritó que no hicieran ninguna tontería. Mi madre cuenta que en ese momento estaba desesperada e iba a hacer la peor tontería, que era correr. Al momento que iba a retroceder, uno de los rateros hizo un disparo de advertencia, diciendo que se quedaran quietos. Mi madre ya daba todo por perdido,
Ya no sabía qué hacer porque el disparo de advertencia la dejó inmóvil del susto. Sin embargo, su amigo estaba muy tranquilo, sereno. Él le dijo que no se moviera, que estuviera en calma. Es más, él iría a hablar con los rateros. Mi madre le respondió que él no se moviera, que se quedara quieto. No quería que le hicieran daño. Mi madre cuenta que su amigo se acercó a los rateros y algo raro pasó, pues después de hablar unos breves segundos con ellos, estos salieron corriendo del lugar como alma que lleva el diablo. Pareciera que vieron algo que les causó un gran susto. Mi madre extrañada le preguntó qué les había dicho para que tuvieran tanto miedo. Su amigo le respondió que nada, y con una sonrisa le dijo que siguieran avanzando. Cuando ya estaba por amanecer y a punto de llegar al pueblo, su amigo le dijo que se tenía que ir, pues tenía que regresar a descansar a la casa. Fue un gusto acompañarte por última vez, fueron las palabras que le dijo. Mi madre le preguntó por qué la última vez. Su amigo no dijo nada y se fue riendo. Desde lo lejos mi madre vio como su amigo se iba regresando por el mismo camino de donde vinieron. Después de hacer su venta, mi madre regresó a su pueblo y lo primero que hizo fue ir a visitar a su amigo para darle las gracias. Pero ella se enteró de una triste noticia. Resulta que su amigo había fallecido hace un día atrás cuando fue a hacer su encargo y su cuerpo había sido encontrado en una barranca. Con lágrimas en los ojos, mi madre no supo qué decir. Lloró como nunca su pérdida, pero también entendió por qué los rateros salieron corriendo cuando lo vieron. Resulta que para entonces él ya había fallecido, y lo que esos malandros vieron fue el alma de un muertito. El nombre del amigo de mi madre era Jesús, y como agradecimiento mi madre dijo que llamaría a su primer hijo varón así. Es por eso que yo me llamo Jesús, en honor a quien ayudó a mi madre esa noche. Provengo de un pueblo aislado de la urbanización, muy adentrado en las montañas. Un lugar rodeado por un gran bosque donde todo lo que nos envuelve en kilómetros y kilómetros es una vegetación con todo tipo de animales. De mi pueblo no diré el nombre por seguridad, ya que considero que algunas cosas están mejor ocultas. En este pueblo abundan los curanderos, las brujas y los nahuales, pero para nadie es un secreto saber quién es quién, pues como dicen, pueblo chico, infierno grande. Por parte de mi familia todos son curanderos. Hasta donde recuerdo esto ha sido una tradición familiar desde hace mucho tiempo. En ese entonces yo estaba en vías de aprendizaje de curandero, aunque con mis 16 años aún estaba muy joven para abrirme con los espíritus. Mi abuelo era el curandero principal del pueblo. Mi abuela y mi padre lo asistían cuando tenían que hacer trabajos. En este momento les voy a contar un tema un poco delicado, y eso es en referencia a mi madre, pues ella dio su alma en sacrificio cuando yo nací. Todo esto debido a que mi vida corría peligro, así que ahora forma parte del mundo de los espíritus, y cada que quiero hablar con ella sé dónde encontrarla. En ese entonces nuestra casa era pequeña, un par de habitaciones sin terminar y una más que estaba adecuada para realizar las curaciones. En esta había un camastro, una alacena con hierbas, varias preparaciones y un altar en forma de pirámide dedicada a los espíritus que nos ayudaban con las curaciones. Cada nivel de la pirámide estaba dedicado a un espíritu. Cada uno era de diferente potencial y servían para diferentes propósitos. A pesar de lo que se cree, para realizar cierto tipo de curaciones la herbolaria no es suficiente, y los curanderos recurren a prácticas espirituales para potenciar su poder de sanación. Es por ello que es necesario nacer con un don y una intuición especial para curar, pues no cualquiera puede hacerlo.
A pesar de estar aislados de la civilización, algunos pobladores iban a la ciudad como comerciantes. De ese modo obteníamos nuestros insumos básicos para el hogar, entre otras cosas. Yo en lo personal pedía libros para aprender mejor algunas asignaturas como la herbolaria, pero pese a ello, el mejor lugar para aprender era en el bosque. Este pueblo es muy especial y una de las razones por la cual no quiero decir su nombre es porque aquí existen portales espirituales, y si alguien que no sabe o no está preparado para ese asunto viene sin protección, puede desaparecer y jamás ser visto nuevamente. Incluso nosotros los pobladores corremos el riesgo de invocar a los espíritus y que estos fueran difíciles de controlar, perdiéndonos en el proceso. Es por eso y por otras cosas que todo el pueblo carga con amuletos por si acaso. Pero ni eso pudo protegernos el día que mi padre falleció. Es bien sabido que en este bosque abundaban los chaneques, los duendes, nahuales y una vieja bruja que había sido exiliada del pueblo. Es por ello que cuando teníamos la necesidad de entrar al bosque debíamos hacerlo de día, y al adentrarnos teníamos que hacer un sacrificio para que supieran que no queríamos problemas. Una tarde la hija de un vecino enfermó gravemente y mi abuelo no tenía lo necesario para curarla. Así que mi padre y yo fuimos al bosque para buscar plantas y raíces que ayudaran a sanar a la niña. Tomamos un pollo del corral de mi abuela y nos dirigimos al bosque. Sabíamos que era arriesgado ir a esa hora, pues la noche no tardaba en llegar, pero sabíamos que la niña no sobreviviría hasta el otro día. Antes de irnos, mi abuelo le dijo a mi padre que podía percibir la putrefacción de la niña. No sabía por qué estaba tan enferma, pero sabía que era grave y debíamos apurarnos. Llegando al bosque iniciamos el sacrificio del pollo y nos adentramos. Caminamos alrededor de 1 hora sin encontrar nada. Era raro porque conocíamos muy bien ese bosque y la ubicación de las hierbas. No dijimos nada y nos concentramos en nuestra tarea. Para esa hora ya estaba casi oscuro ahí adentro. Después de un rato encontramos las hierbas. Solo faltaba la raíz, pero mientras andábamos con ello nos topamos con una cabaña. Se nos hizo muy raro, pues jamás la habíamos visto antes. Era una construcción pobre, se veía por sus materiales y porque estaba a medio terminar. Mi padre me hizo una señal para que me alejara de ella y dijo que él entraría primero. Él tardó algunos minutos dentro, mientras tanto yo me estaba poniendo nervioso con la espera. Cuando salió me dijo que seguramente la bruja exiliada había vivido ahí, ya que en el interior había encontrado pieles de animales, algunos muñecos atados, otros quemados y restos de maleficios. Sin duda era un lugar maldito. Comenzamos el regreso ya sin importarnos que nos faltara la raíz, pues la noche se volvía muy peligrosa allá adentro. Íbamos casi corriendo cuando empezamos a escuchar risas a nuestro alrededor. Mientras avanzábamos pude ver entre los árboles una figura humana. Me detuve y le dije a mi padre. Él gritó diciendo que no podía hacernos daño, ya que habíamos hecho el sacrificio al entrar aquí. Es la bruja, mencionó mi padre. De pronto, de entre los arbustos de un lado salió ella. Esta vestía con una túnica blanca y tenía los cabellos despeinados, sucios como si estuvieran podridos. La bruja nos dijo que no nos haría nada, pero se podía sentir que algo más estaba en camino. Entonces se agachó poniéndose en 4 pies y como si fuera un animal empezó a caminar rápidamente hacia nosotros. Mi padre empezó a recitar uno de los rituales de protección para alejarla. Yo cerré los ojos del miedo, pues era espeluznante la manera en cómo ella se movía. Las risas de los alrededores no cesaban, pero todas ellas callaron de golpe. El silencio se volvió y volví a abrir los ojos. La bruja se había ido. Mi padre y yo nos miramos y sin decir nada empezamos a correr lo más rápido que podíamos hacia casa.
Cuando me di cuenta, mi padre se había quedado atrás. Ya no podía verlo, entonces tuve que volver por él. Di media vuelta corriendo a toda marcha, gritaba y gritaba esperando una respuesta, pero nada. De pronto sentí como me empujaron y caí al suelo. Las risas volvieron a escucharse. Aturdido me levanté para seguir gritándole a mi padre. No entendía cómo había podido quedarse tan lejos si es que iba justo detrás mío. Di vueltas por mucho tiempo caminando sin encontrarlo. Entonces fue cuando lo vi tirado en el suelo. Estaba inconsciente, pero parecía como si estuviera peleando con algo entre sueños. Yo intentaba despertarlo, pero sin éxito. El ambiente se puso mucho más tenso y supe que algo estaba pasando. Mi abuelo estaba curando a la niña y con eso se había abierto el portal de los espíritus. Estar en el bosque en ese momento, con mi padre inconsciente, era lo más espeluznante que me había pasado. Para mi desgracia, yo aún no sabía los rituales de protección. No había nada que pudiera hacer para salir de ahí. Aún tenía mi amuleto y seguramente por eso la bruja solamente me había espantado. Entonces mi padre despertó agitado, tomó mi mano y sin darme explicaciones me dijo que algo venía, que teníamos que salir de ahí lo más rápido posible. Nos levantamos y empezamos a correr nuevamente. De pronto todo comenzó a llenarse de neblina y pudimos ver a la niña enferma frente a nosotros. Ella nos dijo que ya era tarde y vimos como algo la arrastraba hacia lo profundo de la neblina. Mi padre me dijo que lo que fuera que había cruzado era muy poderoso y la había usado a ella para entrar a esta dimensión. Sentí como el miedo se apoderaba de mí y empezamos a correr tratando de salir de la neblina, de escondernos, pero las risas volvieron. Risas sonaban en todas las direcciones y no sabíamos quién o qué las provocaba. Llegamos a un árbol hueco muy grande y mi padre me dijo que me metiera ahí adentro. Entré, pero en vez que él entrara conmigo me dio su amuleto. Me dijo que esto no iba a parar, que tenía que hacer algo. Le supliqué que no me dejara solo. Le dije que tenía miedo y comencé a llorar. Él dijo que creía en mí y sabía que algún día sería un gran curandero y sin más. Vi cómo se perdía entre la neblina. Me quedé solo en el árbol llorando esperando que mi padre volviera. Para calmar mis nervios empecé a cantar en voz baja una canción que me cantaba mi abuelo cuando era pequeño y con eso empecé a sentirme cada vez más tranquilo. Ahora solo debía esperar a que mi padre regresara para poder irnos a casa. Unos minutos después escuché un grito a lo lejos, un grito de dolor. Era mi padre. De pronto la neblina se desvaneció y la calma regresó al bosque. Salí del árbol y corrí en la misma dirección que mi padre. Lo busqué por horas, pero no lo encontré. Entonces regresé a casa y entre lágrimas le conté a mis abuelos lo que había pasado. Mi abuelo me dijo que no había podido salvar a la niña y que sintió el momento en el que el espíritu entró a esta dimensión. Él era muy poderoso y venía a buscar almas para alimentar su poder. Me dijo que la niña había sido su medio para entrar, pero a quien realmente quería era la bruja del bosque, y que nosotros solo habíamos estado en el momento y lugar equivocado. Durante días salimos con algunos vecinos a buscar a mi padre, pero no lo encontramos. Después de eso mi abuelo comenzó a enseñarme los rituales de protección. Me dijo que esos entes no hubieran atentado contra nosotros porque no somos tan valiosos como la bruja o los nahuales, solo que estábamos en el lugar incorrecto y que mi padre dio su alma para salvarme. Había sido un accidente, solo eso había sido. Aún así debía aprender todos aquellos conjuros porque nada aseguraba que no volvería a pasar algo igual. 2 meses después, mientras recolectaba hierbas y raíces para las curaciones, mi abuelo dio con el cuerpo de mi padre. Me desgarró el dolor al ver las condiciones en las que se encontraba. Era casi irreconocible.
pero tenía su ropa. No había duda que era él. Todo el pueblo se reunió para darle bendiciones al cuerpo, y antes de enterrarlo coloqué el amuleto que me había dado en su mano. Algunas personas no creen en brujas y no los culpo. Durante mucho tiempo yo tampoco creía en ellas. Pensaba que las personas que practicaban la hechicería son solo personas supersticiosas, que era simplemente mejor ignorarlas. Sin embargo, nunca somos conscientes de lo que allá afuera ocurre, y más sobre estos seres y todo el mal que pueden provocarnos. Hace unos ayeres antes de casarme, cuando vivía con mi madre, casi siempre en verano solíamos ir de visita al rancho donde vivían mis tías con mis primas, a quienes consideraba mis mejores amigas. Siempre que íbamos la pasábamos de lo mejor. Mi tía y mi madre nos llevaban de campamento. Esto gracias a que el rancho se localizaba en una zona boscosa de Zacatecas, cerca de García de Cadena para ser más precisa. Recuerdo que teníamos un lugar favorito. Este estaba entre un riachuelo y una pequeña arboleda que tenía una característica muy específica. Justo a la mitad tenía un árbol con raíces muy extrañas. Estas eran diferentes al resto de los árboles. No puedo describirlo tal cual, solo puedo decirles que eran diferentes. A mis primas y a mí nos gustaba mucho jugar en aquella arbolera, imaginando que éramos hadas, mariposas, aves y cuanto animal más con alas se nos ocurrieran. Hubo 2 años seguidos que no fuimos para allá. La razón, según mi madre, fue porque en esa zona algunos niños desaparecieron de maneras misteriosas. El pánico reinó en el pueblo, pues se corrió el rumor de que alguien los había raptado. Pasaron muchos años para que volviera a ir a esa arbolera, pero para entonces yo ya era un adolescente y el tema de las desapariciones se había olvidado un poco. El rancho lucía muy deteriorado, los campos estaban secos y casi sin ganado. Mi mamá me dijo que su hermana estaba pasando por un mal momento económico y era un poco difícil sustentar aquel rancho. Afortunadamente el campo lucía hermoso y verde como lo recordaba anteriormente. De hecho, en cuanto tuvimos la oportunidad caminamos hasta nuestra arbolera favorita para verla una vez más, pero lo que hallamos fue todo menos lo esperado. Ese árbol tan peculiar había enfermado y cambiado. Estaba seco, su color de café cambió a negro y sus raíces dibujaban la cara de un muerto. A lo mejor suena muy exagerado, sin embargo, les juro que esas raíces tenían forma de calavera. También la tierra alrededor del árbol estaba seca y tan negra como la corteza del mismo árbol. Estando al frente del árbol me invadió el sentimiento de melancolía y me puse a llorar sin motivo alguno. Pasamos un rato por ahí para más tarde regresar a la casa de mi tía. Pasaríamos la primera noche en su casa y al día siguiente, si es que queríamos, podíamos llevar nuestra casa de campaña y pasar la noche en el campo. Ya más tarde, mis primas y yo estábamos en una habitación que da justo a un pequeño corral, donde por cierto tienen una vaca. La mayor de mis primas me estaba contando que en el poblado hace algunos años ocurrieron cosas raras. Según ella, se estaba contando entre la gente del pueblo que algunas brujas estaban provocando que los niños se perdieran en el bosque por medio de hechizos. Y una vez que estos estaban desaparecidos, las muy perversas les ofrecían ayuda para regresarlos al pueblo. Pero lo que en realidad hacían eran meterlos en su guarida para comérselos y así conservarse jóvenes. Yo le dije a mi prima que no le creía nada, que esas historias solo las inventaban para evitar que los niños salieran, pues sus padres tenían miedo de que fueran raptados como aquellos otros. Les dije que la realidad quizás era más aterradora, pues a los niños a lo mejor los raptaron personas ajenas al pueblo. Sin embargo, mi prima seguía insistiendo con su historia. Me dijo que ella llegó a ver 2 esferas de fuego cruzando el bosque y que a veces ocurrían cosas extrañas en los alrededores. Estábamos metidos en aquella plática
cuando entraron corriendo 2 perros negros que cuidaban el ganado. Se pararon enfrente de la ventana y ladraban muy enojados. Mi prima y yo nos asustamos mucho. Sin embargo, apenas nos dimos cuenta de lo que en verdad ocurría, comenzamos a carcajearnos. Intentamos tranquilizar a los perros, pero no lo lográbamos. Ellos se veían muy enojados, asomándose por la ventana. Por más que queríamos ver qué veían, allá afuera no había nada, ni siquiera estaban las vacas cerca. Al día siguiente levantamos un campamento temprano por la mañana. Nos colocamos en una zona despejada, ya que recientemente algunos árboles habían sido derribados. Era de mañana, muy temprano, quizás a las 6. Llevábamos apenas una noche en la casa de campaña. Ni mi madre ni mis primas se habían despertado aún. Así que yo decidí salir de la tienda de campaña, pues llevaba rato despierta y no lograba volver a dormirme. Quise poner la tetera con agua en la fogata para prepararme un café y esperar a que los demás despertaran. Justo en ese momento miré en dirección a los árboles caídos. Ahí estaba. Era una mujer con una vestimenta muy extraña, un vestido de color negro, tenía la piel pálida. No se veía como una mujer vieja, de hecho, se veía como una de mi edad, un adolescente. En su cabeza llevaba una especie de corona con picos, en una mano una vara y en la otra una jaula con una enorme lechuza de color blanco. Ella me miró fijamente. Yo me tallé los ojos un par de veces esperando quizás estar alucinando, pero desafortunadamente ella seguía parada en el mismo lugar. Ella era real. Me miraba en silencio, lo mismo que la lechuza. Le grité a mi madre y a mis primas para que salieran de inmediato y vieran a aquella mujer, pero ninguna despertó. Solo recibí como respuesta sus ronquidos. Me giré rápidamente hacia la casita de campaña de mis primas. Estas se despertaron molestas, aunque la más chica sí salió casi de inmediato. Tal como si hubiera sido un sueño, la mujer con la jaula desapareció al momento. Era como si en un chasquido ella se hubiera desvanecido con el aire. Mi familia me acusó de mentirosa y me regañaron por haberlas despertado. No quise pelear, pues no era el momento. Estaba segura de lo que había visto, y eso sé que no fue un sueño. El resto del día todo fue tranquilo. Caminamos por el campo, fue muy divertido. Me sentí como si fuera niña de nuevo. Incluso aquel hecho mañanero solamente había quedado como un amargo recuerdo. Para el atardecer, una de mis primas se quería regresar a la casa del rancho. Como nadie más quiso irse, ella se enojó y se metió a la tienda. Mi otra prima y yo nos pusimos a juntar leña cerca del lugar donde los árboles estaban secos. Levanté un gran tronco seco, yo sola. Mi prima se sorprendió y me retó a que lo llevara hasta el campamento. Acepté el reto. Tomé de nuevo el tronco y corrí deprisa. Lo hice así hasta encontrarme con algo que me obligó a tirarlo. Eso era un niño entre los árboles. Tenía un aspecto muy demacrado. Mi prima me alcanzó corriendo y también vio a aquel niño. Este se escondió detrás de unos árboles, como si no quisiera ser visto. Intenté decirle que no tuviera miedo, que si estaba perdido nosotras podíamos ayudarle. El niño se escondió completamente detrás de un árbol. Mi prima me pidió que no fuéramos y que mejor dejáramos a ese chiquillo en paz. En ese momento se volvió a asomar y junto a él apareció una niña con un vestido blanco. Este estaba totalmente rasgado y muy sucio. El niño miraba hacia el piso y mostraba un rostro de tristeza. La niña llevaba puesta una máscara pequeña de color blanco, con largas orejas asemejando a un conejo. Se me hizo muy extraño la aparición de aquellos niños, además que por más que les insistía, ellos no hablaban, ni siquiera respondían a mis preguntas, solo se nos quedaban viendo. Mi prima me dijo que el aspecto de los niños le daba algo de miedo. En ese momento escuchamos un silbido. Los niños giraron su cabeza rápido y corrieron hasta perderse en la lejanía del campo. Era como si ese silbido hubiera sido un llamado para ellos. Regresamos al campamento sin platicar nada de eso, pues mi prima ni yo sabíamos realmente qué decir.
Mi madre partió el tronco en 4 partes con una pequeña hacha y las puso en la fogata. Ella también recolectó algo de leña en las cercanías. Después de un rato noté algo extraño a mi prima. Estaba muy callada y pensativa. A mi otra prima ya se le había pasado el berrinche y ahora estaba un poco más de bromista. Cuando ya estaba oscureciendo nos quedamos frente a la fogata. Mi madre nos contaba algunas historias sobre fantasmas que le había platicado mi abuela. Según mi madre, los fantasmas siempre aparecían con la ropa que llevaban puesta cuando murieron. También nos dijo que eran las emociones las que los ataban al lugar donde habían fallecido. Por ejemplo, si tuvieron mucho sufrimiento o si le habían pasado muy mal. Cuando mi madre nos contaba su explicación sobre los fantasmas, volteé a ver a mi prima. Ella estaba completamente pálida. Al poco rato mi primo se acercó a mí y me dijo que tenía mucho miedo. Miedo de los niños que habíamos visto en la tarde cuando fuimos por leña. Pues según recordaba que cuando era más chica, a un par de extranjeros se le habían extraviado sus hijos. Era una niña y un niño. Ambos llevaban una pequeña máscara de animales aquella tarde. Yo no sabía qué pensar, jamás había visto un fantasma y aunque el aspecto de ambos niños era muy extraño, se veían tan reales como mi prima o como yo. A la mañana siguiente, antes de irnos, quisimos dar un paseo por nuestra arboleda favorita. Mi madre y mi tía se quedaron un poco más atrás. Nos acercamos al árbol casi corriendo. Una vez ahí empezamos a escuchar las ramas del árbol crujiendo. Esto nos obligó a levantar la cabeza para ver qué estaba pasando. Arriba, entre las ramas, vimos algo que hasta la fecha no podemos encontrarle una explicación lógica. Justo en ese lugar estaban atoradas entre las ramas 3 mujeres aterradoras. Tenían el cabello completamente blanco y en lugar de hablar o gritar, producían un sonido horrible muy parecido al que hacían los buitres. Mis primas comenzaron a gritar que eran brujas. ¡Brujas! ¡Hay brujas!, decían ellas. Me quedé atónito mirándolas. Sus cuerpos parecían mezclarse con el árbol y a su vez el árbol parecía sangrar. Mis primas me jalaron, pues yo estaba completamente hipnotizada por aquel avistamiento. Lo que siguió después de eso es algo que aún tengo algo borroso. Medio recuerdo que caminé a casa. Mi madre, mi tía y mis primas gritaban de puro terror, pero no sé por qué. No sé por qué gritaban. Yo me sentía como adormecida, como si todo hubiera sido un sueño. Cuando llegamos a su casa no recordaba nada de lo que había pasado, salvo que vimos algo aterrador. Tardé un par de días en lograr recordar todo. Decidí escribir todo aquello raro que ocurrió durante las vacaciones, y aunque no lograba entender cómo encajaban los hechos, la bruja en el árbol, los niños perdidos y las arpías en el árbol que sangraba, de alguna manera todo había ocurrido, todo había sido real. Durante una celebración de Año Nuevo le mostré todo esto a mi tía y le mostré mis notas, aquellas donde había descrito todo lo que había pasado aquel día. Ella me platicó que todo eso eran obra de las brujas que viven cerca del campamento. Probablemente algo de mi espíritu las atrajo. Según ella, las brujas son capaces de crear alucinaciones para que perdamos la razón y nos perdamos en el bosque y así puedan atraparnos. Me dijo que fui muy afortunada de no seguir a los niños del bosque, pues de otra manera no estaríamos platicando esa noche. Actualmente mi tía ya ha fallecido y mis primas se fueron a vivir a Guadalajara, cerca de donde yo vivo también. Y es una pena cuando un mal invade un lugar tan querido de tus recuerdos, sobre todo uno de tu infancia. Muy buenas noches a toda la comunidad de Cuenta Historias. Me gustaría presentarme por mi nombre real, pero para fines prácticos de la historia usaré el seudónimo de Luciano. La razón del por qué no dar mi nombre verdadero no es porque lo que vaya a contar sea ultra secreto ni nada por el estilo. Es solo que debido a mi trabajo me conoce mucha gente y no quisiera meterme en problemas por ello.
Yo me empleo dentro de un corporativo perteneciente a una cadena de supermercados. Me encargo de supervisar la zona norte del estado de Morelos y la zona sur de la Ciudad de México. Esto que voy a contar es algo ocurrido hace unos 11 meses. En aquella ocasión tenía una junta en Cuernavaca el día lunes, y para evitar que se me hiciera tarde decidí irme desde el sábado en la noche, casi de madrugada. Bueno, la cosa era que yo iba tranquilamente por la carretera que, para los que no conozcan, pasa por en medio de una zona densamente boscosa. La carretera estaba prácticamente sola. Además estaba lloviendo, así que mi velocidad era considerablemente menor que la velocidad máxima permitida. De pronto, una luz asomó por el retrovisor. No eran dos luces, solo era una. Así que supe que era una motocicleta, o quizás un auto al cual se le hubiera fundido uno de sus faros. Al principio la luz se veía bastante retirada, pero rápidamente comenzó a acercarse a una velocidad altísima. Me puse algo nervioso y opté por orillarme para dejar pasar el vehículo. Definitivamente no quería un choque, mucho menos si llevaba el auto de la empresa. Al hacerme a un costado me salí de la trayectoria de esa luz. Y sí, en efecto, aquello pasó rapidísimo. La cuestión es que no era una moto ni tampoco un auto con un faro descompuesto. Era otra cosa. No tengo idea de qué, pero era otra cosa. Eso pasó tan rápido que no tuve tiempo de siquiera ver qué diablos era. Sin embargo, pude notar que no hizo ruido al pasar y lo único medianamente notable fue que no tenía ruedas. No iba apoyado en el suelo. Pasó volando. Me era imposible encajar cualquier explicación lógica. Inclusive recuerdo que me dije a mí mismo que posiblemente se trataba de un helicóptero, el cual por alguna razón habría pasado muy cerca del suelo. Pero no era posible, pues aquella cosa no hizo ningún ruido. Un dron. Sí, eso debió ser. Un dron encaja perfectamente con aquello que había visto. Sin embargo, aunque la respuesta era lógica, no me convencía del todo. Para evitar manejar preocupado, me quedé estacionado un momento. Ya más calmado y con el ánimo más a tope, seguí mi camino. Avancé unos kilómetros hasta que vi un auto aparcado del otro lado de la carretera. Este era un Honda de color gris. No recuerdo el modelo exacto, solo sé que era un Honda. Este auto solo tenía una luz prendida y esta era la de dentro del vehículo. Pensé que seguro se trataba de una pareja que no había esperado a llegar a un hotel, pues aunque pareciera raro, he llegado a ver algunas cosas de ese tipo en la carretera. Pero me llevé una gran sorpresa cuando vi que en los asientos traseros había dos niños que estaban golpeando los vidrios pidiendo ayuda. Yo había perdido a mi mujer y a mi hija 6 años atrás en un accidente de carretera. Así que la escena de los niños solos adentro del auto a mitad de la nada me impactó muchísimo. Detuve mi auto, creo que ni siquiera lo cerré bien antes de bajar de él. Después, de manera apresurada, crucé la carretera para llegar hasta el auto Honda. A través del vidrio pude ver que los niños estaban llorando y gritaban. Ambos eran pequeños. El más grande se veía de unos 9 o 10 años y el otro de unos 5. Intenté abrir las 4 puertas, pero no pude. Todas estaban atrancadas. Regresé a mi auto, abrí la cajuela y saqué una cruceta. Volví al Honda y con la herramienta en mano rompí el vidrio del lado del conductor. Quité los seguros y los niños pudieron salir. Yo intenté averiguar qué estaba ocurriendo, pero los niños estaban tan asustados que muy apenas podían decir algunas palabras, pero no parecían nada coherentes entre sí. Rápidamente llamé a la policía. No contestaban, solo sonaba y seguía sonando. Llevé a los niños a mi auto y los tranquilicé un poco. Cuando el niño mayor se había calmado, le pedí que me contara qué había pasado, por qué estaban ellos dos en medio de la nada. El chico tomó aire y me contó lo sucedido. Él dijo que su familia completa, su padre, su madre y su hermano, estaban regresando de una fiesta cuando de pronto vieron una luz muy fuerte que iluminó todo el interior del auto.
Este destello fue uno fugaz, como si hubieran prendido y apagado un foco al instante. Cuando la luz se fue, su mamá ya no estaba dentro del auto, pero notaron que la luz que había brillado dentro ahora estaba afuera, a orillas de la carretera, y ésta se estaba yendo hacia el interior de la zona boscosa. Casi de manera instintiva, su padre orilló el carro y dijo que esa luz se había llevado a su madre. Fue por esa razón que él los encerró en el auto y se fue corriendo a buscar a la madre. Para ser sincero, no sabía si creerle al niño, pues lo que me estaba diciendo parecía algo más como fantasía, algo más irreal que algo probable. Sin embargo, si algo tenía seguro, eso era que tenía que ayudar a los dos niños. Subí a los pequeños de vuelta al Honda. Marqué a la policía y le di mi celular al niño para que contara lo que estaba pasando cuando alguien tomara la llamada. Después de eso hice algo que a día de hoy puedo considerar como algo muy tonto, pero en su momento sonó muy lógico. Decidí adentrarme dentro de los árboles para ver si podía encontrar tanto a la madre como al padre de los niños. Para ser sincero, jamás me puse a pensar en la situación tan peligrosa en la que podría estar metido por unas personas que jamás había visto en mi vida. Pero como dije, yo perdí a mi familia en una carretera y no quería que esos niños pasaran por lo mismo. Yo jamás he sido una persona que le guste mucho la naturaleza, así que andar metido entre tantos árboles y tierra era muy abrumador para mí y los ruidos me ponían bastante nervioso. Al principio intenté correr, pero no tardé en tropezar con una rama, así que tras ponerme de pie decidí caminar a paso veloz. Podía escuchar a los insectos hacer sus ruidos de insecto, algunas aves extrañas haciendo ruidos que jamás había escuchado. También sonaba un búho a lo lejos, parecía estar cazando su cena o algo por el estilo. Por la hora y por el clima, el viento soplaban empujando las ramas que terminaban golpeando mi cara, dificultándome avanzar a prisa, y el sonido del agua golpeando contra las hojas de los árboles inmensos era muy estremecedor, pues les recuerdo que seguía lloviendo. En ese instante una ave negra, quizás un cuervo, pasó volando muy cerca de mí. Me espantó y me hizo frenar de golpe. Después lo vi irse mientras hacía su ruido de cuervo. Me sentí perdido, desubicado. La lluvia nublaba mi vista, mis zapatos se atoraban con el lodo y todos esos extraños sonidos me hacían sentir muy desesperado. De pronto hubo un silencio durante un par de segundos. No sé por qué, pero fue suficiente para que pudiera tranquilizarme y seguir adelante. Tras avanzar unos minutos más sobre la negrura del bosque, vi algunos destellos profundos entre los árboles. No sabía mucho, pero sí entendía que para allá estaba lo que sea que estuviera buscando. Conforme me iba acercando a las luces, comencé a escuchar algo muy leve, casi imperceptible. Yo lo notaba porque era diferente a todos los demás sonidos que inundaban mi cabeza. Sonaba como si un montón de ranas estuvieran croando. También sonaba como si algunas piedras estuvieran golpeándose entre sí. No sé cómo explicar ese ruido, solo sé que era muy raro. Seguí avanzando y el sonido cada vez se escuchaba mucho más nítido. Ya avanzado un poco, en un principio pensé que las luces que veía al fondo estaban flotando, pero no era así. Ya que estaba más cerca pude notar que en realidad las luces parecían salir del suelo, pero no se elevaban mucho, quizás 1 metro únicamente. Cuando por fin estuve prácticamente en el lugar del brillo pude verlo más claramente. Eso de ahí no se trataban de luces, era fuego. Ligeras llamas de las que se desprendían pequeñas ráfagas de fuego. Era por eso que de lejos pensé que eran luces que estaban flotando. Para hacer eso aún más extraño, me di cuenta que a pesar que estaba lloviendo en todo el bosque, curiosamente donde aquel fuego salía no estaba lloviendo. No caía ni gota de agua, era por eso que el fuego no se apagaba. En ese momento escuché un sonido que jamás olvidaré. Fue como un zumbido superpotente y muy amplificado. Sentí incluso que me vibró hasta el cerebro. De pronto una intensa luz apareció por encima de los árboles. Era demasiado brillante, inclusive tuve que cerrar los ojos porque sentí que me los iba a quemar.
No pude más. Me di media vuelta y empecé a correr despavorido de regreso a la carretera. Inclusive en esa huida perdí un zapato. Yo estaba tan asustado que dejé de lado el motivo por el cual me había adentrado a ese bosque, es decir, los padres de aquellos niños. Sentí que el tiempo se hizo más corto mientras yo esquivaba ramas para seguir corriendo. Era el efecto de la adrenalina, supongo. Finalmente logré volver a la orilla de la carretera. Por supuesto que no salí exactamente en el mismo sitio en el que había entrado. Salí como a unos 70 u 80 metros debajo del auto Honda. Enseguida fui a ver a los niños, y ellos me preguntaron por sus padres. Con un nudo en la garganta les inventé que ya venían caminando, pero que venían despacio porque su madre se había lastimado un pie. Fue hasta ese momento que los niños dejaron de llorar. El mayor de ellos dijo que la policía sí había contestado la llamada y que ya venían. Tomé mi teléfono y crucé la carretera para recargarme en el cofre de mi auto. Tenía que tomar aire, pues estaba muy agitado. En cuanto a lo lejos vi las sirenas de una patrulla, subí a mi auto y me fui de ahí. No quería quedarme. Para empezar, yo sería el principal sospechoso de la desaparición de ese matrimonio. ¿Y qué iba a decir en mi defensa? ¿Que una luz se los había llevado? Claro que no. Yo hice todo lo que pude para ayudar, incluso creo que no debí involucrarme más de la cuenta. Aquellos que vivan en el norte del estado de Morelos quizás recuerden que en un periódico local salió una noticia en la que decía que habían encontrado a un par de niños abandonados en un auto Honda gris con una ventana rota, y que nunca encontraron a sus padres, ni vivos ni muertos. Nadie sabe qué pasó con ellos, yo tampoco lo sé, y eso que estuve ahí. Si alguien pudiera decirme qué fue esa luz que vi, esa misma luz que se llevó a los padres de los niños. ¿Son entes, extraterrestres, brujas? ¿Qué son? Porque yo no lo sé. Si tienes alguna historia que desees compartir con esta agradable comunidad, te invito a enviarla, ya sea por correo o la página de Facebook. Los links están en la descripción del video. Te agradecería actives todas las notificaciones para estar al día con los relatos que se suben a diario. Muchas gracias por dejarme llegar hasta tus oídos. Yo soy el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche.